La ley de Ohm. Esta ley fue postulada hace muchísimo tiempo por el físico alemán Georg Simon Ohm. Se usa para determinar la relación entre tensión, corriente y resistencia de un circuito eléctrico. Ohm describe la relación que existe entre tres conceptos. 1. La intensidad de la corriente eléctrica, que es la cantidad de electricidad o carga eléctrica que circula por un circuito en un determinado tiempo. 2. El voltaje o tensión, que es la magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. 3. La resistencia eléctrica, que es la oposición al flujo de electrones al moverse a través de un conductor. Para recordar la ecuación para determinar la intensidad, solo debemos tapar la I y dividiremos V entre R. Para determinar la tensión, taparemos V y multiplicaremos I por R. Y para determinar la resistencia, dividiremos V entre I. Esta ley está presente en todo circuito eléctrico, prácticamente en cualquier aparato electrónico, y que no servirían sin los tres elementos: corriente, voltaje y resistencia. Las placas de datos o de identificación de motores suministran una gran cantidad de información útil sobre el diseño y el mantenimiento de este. Esta información es particularmente valiosa para los instaladores y encargados del mantenimiento de los motores existentes. Durante la instalación, mantenimiento o reemplazo, la información grabada sobre la placa es de vital importancia para la ejecución rápida y correcta del trabajo. Y los datos que deben estar grabados en toda placa de identificación de motor eléctrico con sus respectivas abreviaturas son el número de serie, el tipo, el número de modelo, la potencia, el armazón, el factor de servicio, el amperaje, el voltaje, la clase de aislamiento, la velocidad. Continuando con la información grabada, en una placa de un motor eléctrico encontramos la frecuencia en Hz, el servicio, duty, la temperatura ambiental en grados centígrados, el número de fase, la clave de kVA, que es en este espacio donde se escribe el valor que sirve para evaluar la corriente máxima de avalancha, el diseño, cojinetes, la secuencia de fase, la eficiencia del motor, el factor de potencia o coseno de cero. El motor de corriente alterna son dispositivos de velocidad relativamente constantes y su velocidad está determinada por la frecuencia del voltaje aplicado. Esto quiere decir que su voltaje instantáneo va cambiando en el tiempo. De este modo la magnitud y el sentido varían cíclicamente. Su amplio uso viene determinado por su facilidad de transformación. Sus partes básicas del motor son la carcasa, que es la caja que envuelve las partes eléctricas del motor, que viene siendo la parte externa alrededor, y el estator, el cual consta de un afilador de chapas magnéticas y sobre ellas está enrollado el bobinado estatórico, que es una parte fija y unida a la carcasa. Existen tres tipos de motores de esta corriente, las cuales son el de inducción, en el cual la corriente es inducida por inducción electromagnética del campo magnético de la bobina del estator; los motores de jaula de ardilla, que estos rotores son mucho más compactos y tienen un núcleo de hierro laminado, y la mayoría son de este tipo; y por último serían los motores síncronos. La rotación de su eje está sincronizada con la frecuencia de la corriente de rotación. Motor de corriente continua. Son de los más comunes y económicos. Puedes encontrarlo en la mayoría de juguetes a pila, constituido por lo general por dos imanes permanentes fijados en la carcasa y una serie de bobinados de cobre ubicados en el eje del motor, que habitualmente suelen ser tres. El motor de corriente continua es una de las máquinas que convierte la energía eléctrica en mecánica, provocando un movimiento rotatorio. En la actualidad existen nuevas aplicaciones con motores eléctricos que no producen movimientos rotatorios, sino que con alguna modificación ejercen tracción sobre un riel. Estos motores se conocen como motores lineales. Esta máquina de corriente continua es una de las más versátiles en la industria. Su fácil control de posición, paro y velocidad la han convertido en una de las mejores opciones en aplicación de control y automatización de procesos. A pesar de esto, los motores de corriente continua siguen utilizando en muchas aplicaciones de potencia, trenes y tranvías, o de precisión, máquinas, etc. Transformadores eléctricos. Los transformadores son un elemento clave en el desarrollo de la industria eléctrica. Gracias a ellos se puede realizar de una manera práctica y económica el transporte de energía eléctrica a grandes distancias. Sus componentes básicos
Están compuestos por diferentes elementos entre los que destacan principalmente el núcleo, los desvanados que son el primario y el secundario, su funcionamiento y aplicación. Los transformadores se basan en la inducción electromagnética al aplicar una fuerza electromotriz en el desvanado primario, es decir, una tensión se origina en el flujo magnético en el núcleo de hierro. Este flujo viajará desde un desvanado primario hasta un secundario. La aplicación principalmente podría ser en nuestro hogar, en electrodomésticos como en los cargadores de celulares, licuadoras, microondas, etc.